faking cancer and scamming donors out of thousands of dollars has been ordered to pay back those donations. Other news today, it was a heartbreaking tale. A young woman battling both leukemia and pancreatic cancer. The cops say she wasn't sick at all. They say she was faking it to rake in thousands of dollars in donations. Type 1 diabetes does not define me. Pancreatic cancer does not define me. Leukemia does not define me. And this is my story. Su nombre es Madison Russo y nació en marzo de 2003. Era una estudiante en la Universidad de Iowa cuando empezó a sentir extraños síntomas de salud. Experimentó fiebres esporádicas, algunas heces con sangre y hemorragias nasales aleatorias, lo que la llevó a un chequeo con su médico universitario cuando tan solo tenía 19 años. Y aquí recibió un diagnóstico que nadie desearía escuchar nunca. I got the call from my oncologist and they found a mass on my pancreas and I had stage 2 pancreatic cancer at just 19 years old. Madison había sido diagnosticada con uno de los peores cánceres que se puede padecer y siendo tan joven. De 25 tipos diferentes de cáncer, el de páncreas tiene la menor probabilidad de supervivencia. Pero para muchos este vídeo fue muy raro, porque la chica estaba constantemente mirando a su derecha mientras hablaba, como si estuviera leyendo un guión, algo que algunos le hicieron saber en los comentarios. Tal vez escribiera un guión para mantenerse concentrada en sus palabras, pero el diagnóstico no fue nada claro y ni siquiera lo mostró en cámara. Todo lo que fue documentando en redes sociales a lo largo de un año la había convertido en una guerrera para los medios de comunicación. Sonó mi teléfono y me decían que era de oncología de la ciudad de Iowa. Salí del aula y entendí la llamada. Me dijeron que tenía una masa en el páncreas y que se trataba de un cáncer de páncreas en etapa 2. Estaba aterrorizada y definitivamente todavía lo estoy. Estaba en shock, no pensé que pudiera ser verdad. Soy tan joven y me pregunté cómo pudo pasar esto. Pasé por todas las emociones y estaba bastante entumecida. Recuerdo haber colgado el teléfono y estaba hecho un desastre. Literalmente estaba llorando, pero de alguna manera terminé reuniendo el coraje para secarme las lágrimas y volver a clase. Lo cual ahora que lo pienso fue bastante loco. Nunca quieres tener cáncer y si te lo diagnostican no puedes elegir dónde contraerlo. La cirugía no era una opción ya que mi tumor estaba en la cola de mi páncreas y era muy arriesgado. Los médicos me dijeron que si me sometía a la cirugía haría más daño y habría más riesgo que éxito. Como resultado, en su lugar estaría haciendo 15 rondas de quimioterapia oral junto con 90 rondas de radiación. Y fue por ello por lo que Madison empezaría a documentar todo y también para mostrar a otros un ejemplo de superación. La ronda 14 de la quimioterapia terminó el viernes pasado y el domingo por la noche decidí ponerme mis zapatillas para correr y ver hasta dónde podía llegar, pues me llevaron a 6 millas. Creo que las bolsas de sangre que recibí a principios de semana alimentaron esto y me hizo más rápida. Aunque para Anna Tower, una paciente con leucemia, estas declaraciones fueron muy extrañas. Cuando vi la publicación de Madison en la que salía a correr, se veía bonita con su cabello y estaba lo suficientemente fuerte como para salir a correr. Había extrañado correr desde mi diagnóstico, así que allí estaba yo, sentada en el sofá mirando esa publicación y preguntándome qué estaba haciendo mal, porque estaba calva, débil, ni siquiera podía pensar en caminar y mucho menos en correr. Caminar hasta el coche para llegar al hospital ya era un desafío. Pensaba que había hecho algo mal, o tal vez que no era tan fuerte. Esto fue algo que también comenté en el vídeo de la farsa del TID en redes sociales. Cuando una persona dice padecer una enfermedad mental o una en general sin diagnóstico y su vida documentada no representa la realidad de dicha enfermedad, pues crea en el espectador una disonancia cognitiva, es decir, una falsa creencia o un conflicto de pensamientos sobre algo. Y más en aquella persona que padece la enfermedad mental o que recientemente ha sido diagnosticada de esta, y que lo único que busca en redes sociales es un apoyo de alguien que padece la misma enfermedad para no pasar solo ese desagradable viaje. ¿Qué es lo que pasa? Que una persona que finge o simula una enfermedad se agarra al argumento de las enfermedades se viven de manera diferente en cada persona. You could look at somebody from the outside and think they look healthy, but you don't see that inside their body is literally trying to destroy them. Y esto es verdad, pero hasta cierto punto, porque hay que matizar mucho esto. Existe una serie de síntomas llamados positivos y negativos que se manifiestan en mayor o menor medida en una enfermedad de cualquier índole, y se diferencian en que los síntomas positivos son características añadidas a la persona y los negativos son características que desaparecen de la persona. Para que lo vean mejor, el patrón sintomatológico de la esquizofrenia se dividen en estos dos síntomas. Los síntomas positivos serían delirios, alucinaciones y desorganización en la conducta, por ejemplo. Es decir, características que aparecen nuevas en la persona. Y las negativas serían pérdida de motivación, emocionalidad, apatía, etc. Es decir,
rasgos que desaparecen en la persona. Como dije antes, estos son patrones registrados clínicamente a lo largo de los años. Y esto nos ha ayudado a entender la sintomatología que manifiesta alguien para efectuar un diagnóstico. Y da igual el grado de la enfermedad mental, que siempre va a haber señales singulares por muy mínima que sea en la conducta o en el comportamiento de la persona. Incluso un tratamiento para una enfermedad mental puede alterar las capacidades cognitivas. Pues esto que acabo de explicar también pasa con el cáncer. Hay una serie de patrón sintomatológico que se presenta en mayor o menor medida. Y la apariencia de Madison no mostraba ser el de un paciente con cáncer. Madison estaba muy lejos de la apariencia de alguien como Anna Tower. Por eso la gente comenzó a preguntarse cómo hacía ella para mantener su cabello hermoso y sin que lo perdiese, a lo que ella publicaría el siguiente vídeo. How I've been keeping my hair during treatment with chemo and radiation. My mom found this. It's biotin with collagen and keratin. Madison afirmaba en que mantenía cuidado su cabello con un suplemento vitamínico, pero luego de esto, de forma inesperada, comentaría lo siguiente. I was brushing my hair and a few pieces were coming out as I was brushing my hair. Publicó esta fotografía para demostrar que no estaba mintiendo, aunque es algo que no se ve tan convincente, ya que se puede apreciar un corte en el mechón. También hablaría de vómitos recurrentes y que por eso tenía en su baño un tapete en el suelo para limpiar el vómito mejor. I have this mat and we call it the yak mat. It's basically like a yoga mat, but it's long and we put it in the bathroom because I have hardwood floors, so it's easier to puke. Pero igualmente, a pesar de mostrar ciertas características de la enfermedad, Madison seguía viéndose bien en comparación a otros enfermos de cáncer. Incluso había fotografías en las que aparecía más bronceada que en otras, algo que también resultó extraño para algunos, ya que con la quimioterapia no es aconsejable exponerse a tratamiento de bronceado ni tomar el sol directamente. Pero a pesar de las varias denuncias públicas por parte de algunos internautas, la imagen de Madison como mujer luchadora seguía creciendo como la espuma. Dio varias conferencias en diferentes universidades y también en la Fundación Nacional del Páncreas, aparte de participar en importantes podcasts. How would you define the term pancreatic cancer? The first word that comes to mind is just ugly. Y es importante que recuerden este punto de la historia para que entiendan lo que viene después, ya que luego de esto Madison anunciaría una terrible noticia en un post. Con angustia y conmoción comparto la noticia de que mi cáncer se ha propagado en mi sangre y es leucemia linfoblástica aguda, y esto lo comentaba siendo público un informe médico actualizado. Por ello, Madison tuvo que recurrir a una campaña crowdfunding para poder costearse un nuevo tratamiento y más costoso, llegando en pocas semanas a casi $40,000 en donaciones. Además, una amiga cercana a la familia Maddie, Peggy Olson, cuyo marido había muerto por cáncer de páncreas, le envió a Maddie un paquete completo de materiales de apoyo, que incluía $500 en tarjetas de regalo. También por ese entonces, Maddie se había hecho amiga de una paciente con cáncer llamada Charlie Erpeling, que había fallecido el 22 de octubre, lo que llevó a Madison a hacer la siguiente publicación: esto me rompe el corazón. Charlie y yo nos enviábamos mensajes de textos a diario y hablábamos sobre los altibajos de nuestra batalla contra el cáncer. Ella era realmente un alma dulce y genuina, teníamos la misma edad, vivíamos a unos pocos minutos de distancia una de la otra y podíamos relacionarnos al 100%. Lamentablemente parecía que el cáncer de Maddie también estaba empeorando, ya que publicaría una compilación en la que mostraba todo lo que había pasado las últimas semanas, incluso fotografías de ella en el hospital. Y es en este punto el caso cuando la vida de Madison da un giro de 180 grados. Y eso fue gracias a esta fotografía. Varias personas y seguidores del caso que se dedicaban a la medicina cuestionaron mucho esta imagen, en la que supuestamente Maddie recibía el tratamiento de la quimioterapia. Por ejemplo, argumentaban que la vía no estaba en el lugar que debería estar, ni la instalación estaba asegurada con cinta médica, y esto sería explicado más tarde por un médico profesional. Can see that the actual positioning of the port per se is not accurate. Also, the way that it's secured, the type of tape that's used is not the same clinical tape that we would use in the hospital. Esta sería una instalación médica correcta para un tratamiento de quimioterapia, y la diferencia entre uno y otro es abismal. Pero las siguientes controversias de las fotografías no terminaron aquí. Esta enfermera explicaría lo siguiente en TikTok: There's nothing in that bag. This would be where the nutrition would be. And if she was actually being fed via feeding tube, this tube would be full of this white liquid. There's nothing in that, so she would just be pumping air into her stomach. Además, las fotografías no parecen haber sido tomadas en un hospital, sino en una casa. Ya luego de esto, muchos empezaron a dudar de ella y a cuestionar otras cosas en redes sociales. Por ejemplo, esta TikToker expone que esta fotografía fue claramente retocada y que su imagen se puso encima de una paciente real con cáncer. This picture alone should put her in jail. She took this picture, drained from chemo era. This was on her TikTok. Somebody reverse image searched it and found an actual person with cancer. She literally stole this photo. Algo similar hizo con otras imágenes de pacientes que tomaba como suyas. Como resultado de esto, la policía recibió un informe
informe de que Russo había tomado dinero y donaciones de más de 400 donantes, lo que llevó esto a una orden de registro en su apartamento. La policía encontró en dicho lugar una bolsa con suministros médicos y un soporte de suero con una bomba de alimentación llena de bolitas de algodón, junto a 2 cajas de apósito transparente y una peluca. Además, como era de esperar, también encontraron un Kia Sportage del 2023, comprado con el dinero del crowdfunding. Luego de esto, la policía solicitó los informes médicos en el hospital que supuestamente Madison había sido diagnosticada de cáncer, y dichos informes nunca existieron, porque la mujer nunca fue diagnosticada ni tratada de tal cosa, ni tampoco padecía leucemia. De forma inmediata, la policía canceló la cuenta bancaria a Madison y esta pasó a disposición judicial. El día de la corte, Madison afirmaría descabelladamente el motivo de haber fingido padecer cáncer. A lot of people have made speculation as to why I did this and how somebody who looked like they had everything together could have such a mess. I didn't do this for money or greed. I didn't do this for attention. I did this in an attempt to try and get my family back together. I come from an extremely broken and separated family ever since I was 2 years old. Over the years, it has gotten steadily worse, and a lot has happened internally to our family. A family is supposed to be one that's drawn together, not drift further and further apart. I was always told that, quote, I was the only one that could fix it, and I have tried for years. Nothing was working, and I kept pulling for everybody to be a normal, functioning, loving, supportive family. I thought if I said what I said, it would make everybody pull together. Y aquí la defensa de la chica alegaría en el juicio que tal exposición arruinó la vida de esta. At the gym, she's had people approach her and verbally accost her. She has been at the store where she's been flipped off and cursed at and yelled at. Por supuesto, los donantes o víctimas de la enfermedad no piensan lo mismo. I hope Maddie Russo is held responsible. I hope Maddie Russo has to spend a great deal of time in jail. I hope Maddie Russo has to pay restitution. She preyed on my emotions and my giving nature. El juez determinó que Maddie había mostrado remordimiento. I doubt that you will ever commit a crime like this again. Y solo fue acusada de robo en primer grado. Como resultado, la chica recibió una sentencia de prisión suspendida de 10 años, sin horas de servicio comunitario, una multa de $1,370 y se le ordenó a reembolsar a quienes le donaron. Aún así, para muchos donantes, el dinero era lo de menos en comparación a la gran mentira y juego de sentimientos que hubo detrás, tal y como explica Louis Friedman, quien donó $1,000 para el nuevo tratamiento de Madison. Accord with you about her story. She was a very young person that appeared to be in a serious amount of trouble. And your heart went out to her. She was totally believable. Aunque como siempre, las verdaderas víctimas son los verdaderos enfermos de la enfermedad. Does it break your heart that someone would fake having this illness? Absolutely. Una persona puede fingir una enfermedad por diferentes motivos. Sin embargo, supuestamente Madison no lo hizo por dinero, sino para llamar la atención. Lo cual, si analizamos todo lo que ha pasado, tiene su lógica. Porque si lo primero fuera el único propósito, pues a lo largo de los años buscaría otros medios de donaciones o ingresos. Y esto fue algo que solo hizo una vez en todo ese tiempo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, estaríamos hablando de un trastorno facticio impuesto a uno mismo. O más conocido como síndrome Munchausen by Internet en este caso. Y menciona este porque el trastorno facticio impuesto a uno mismo está muy vinculado a la llamada de atención de una persona. Por ejemplo, el síndrome Munchausen by proxy, que es una variante de esta, sí está más vinculada con la obtención de lo material o vínculo emocional, como sucedió con el famosísimo caso de Gypsy Rose y su madre Didi Blanchard. Aquí la mujer sí se lucró muchísimo con la supuesta enfermedad de su hija, y esto es algo que no pasa en el caso de Madison. Ahora, si analizamos lo que es en verdad el trastorno facticio impuesto a uno mismo, pues Madison tampoco entra dentro de este perfil. Y básicamente porque no cumple ciertas características importantes del trastorno. Por ejemplo, ella nunca alteró una prueba médica ni tampoco una sintomatología, ni siquiera manipuló una intervención médica para ser hospitalizada o sometida a una prueba, y mucho menos tenía conocimiento médico sobre la enfermedad, rasgo muy importante que sí presenta un individuo con trastorno facticio. Recuerden que ni siquiera se molestó en informarse bien en cómo instalarse una vía, ni tampoco se preocupó que se viera su departamento detrás de ella en las fotografías.
Desde el principio nunca apareció una persona enferma, algo que también descarta el trastorno facticio en ella. Aparecía bronceada en diferentes fotos y, como dije antes, no mostraba ninguna sintomatología de la enfermedad o del tratamiento. Además, Madison se iba adaptando a las dudas que les ponía la gente para no levantar sospechas. Es decir, no tenía una idea bien definida desde el principio. Y si se fijan, este trastorno ni siquiera fue usado por su abogada en su defensa, como se hizo por ejemplo con el acoso que recibía. Porque si un psicólogo clínico la hubiese valorado, hubiese dictado claramente que no presentaba ningún rasgo del trastorno. Si quieren conocer un verdadero caso de un síndrome Munchausen by internet, vean este vídeo. Aquí la patología llega hasta tal punto que acaban amputándole las 2 piernas a la persona porque se las había enfermado para llamar la atención. Básicamente lo que pasó en el caso de Madison es que la atención que recibía y la que supuestamente carecía le gustaba y mucho. Muy probablemente la primeriza atención que recibió de sus amigos y familiares cuando dio la noticia creó todo lo que vino después. Incluso esa importancia recibida en esa etapa de conferencias y participaciones en podcast incrementó mucho más esto para el siguiente paso, porque aquí entraría ya en juego la recompensa cerebral, es decir, la dopamina quería más y más y más de esa atención que recibía, y como ese chute de dopamina en el sistema de recompensa superior al normal, pues tengo que dar el siguiente paso para segregar más, porque recuerden que fue en esa etapa cuando la enfermedad empeoró. Esto demuestra que no es algo tan patológico como parece, sino más bien una falta de madurez. Y lo que parece que hay aquí es el síndrome de carencia afectiva. Esta se define como una situación en la que el niño ha sufrido privación afectiva, como la atención, cuidados y protección entre otros, de forma que afecta negativamente la maduración de la personalidad del niño por falta de la misma. Esta falta de afecto por parte de los padres produce en el niño un estado psicológico caracterizado por miedo, abandono e inseguridad, entre otras, y puede provocar la búsqueda y reafirmación continua de afecto. Ella misma lo dijo en la declaración judicial. Desde que tenía 2 años su familia estaba totalmente rota, y su manera de recibir lo que nunca tuvo fue a través de una grave enfermedad. Y este síndrome no se trata de una patología, porque no lo es una carencia, y es una carencia consciente. Ella era totalmente consciente de lo que hizo. Si no, no estaría llorando en el juicio por las consecuencias, ni tampoco explicando por qué lo había hecho. Y esto demuestra que su carencia era consciente, porque explicó que lo había hecho por tal cosa. Por ello, el fin no justifica los medios, y este es un claro ejemplo de lo dañino que puede ser cuando alguien finge una enfermedad por algún motivo. No existe la empatía por los verdaderos enfermos, y mucho menos por aquellos que aportan su granito de arena y confianza en la persona. Lo peor de todo es que el caso de Madison no es aislado, y la cosa ha empeorado muchísimo hoy en día con las redes sociales, donde parece que padecer una enfermedad, en especial las mentales, es lo guay y la moda. De esta forma, por mucho que se piense que eso es normalizar o divulgar, en verdad lo que se está consiguiendo es frivolizar dicha patología. Y no solo eso, sino que también la gente dejará de confiar en aquellas personas que exponen una enfermedad verídica por culpa de otras que la fingen. Recuerden esto, el contenido para triunfar debe centrarse en ser llamativo, no verídico, pues nadie controla de forma eficaz lo último. A día de hoy Madison ha desaparecido de internet y no se sabe nada de ella, y como han visto, su condena de 10 años de prisión fue cancelada. Y sinceramente esto es algo que no entiendo. Considero que el que finge una enfermedad de cualquier índole debería acabar en prisión, porque es una manera de demostrar a la sociedad las consecuencias de actos como este para que no se vuelvan a repetir. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Fingir una enfermedad debería ser un delito penal siempre o todo depende de la gravedad del asunto? Pues nada, déjenlo en la caja de comentarios que les leo. Y ya saben, si les ha gustado el vídeo, pues dejen muchos likes para ayudar al algoritmo, y si lo comparten con alguien, pues lo que tanto les gusta, chachipiruli. Por si aún no lo saben, ya hice público mi nuevo canal de YouTube, donde analizo historias y personajes de ficción desde el punto de vista científico. Por lo tanto, si se quieren pasar por ahí, pues se los dejo por aquí o en la descripción. Recordarles que hay un canal de WhatsApp de Mente Humana que se los dejo también en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal o de otras de interés. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, y que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos. Pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short. Dicho esto, sean felices y portaos muy bien. Nos vemos las caras la próxima semana.